¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, ¿todo bien? Bueno, placer estar, no sé si es la primera vez que estoy con ustedes después de la clase inaugural, pero bueno, eh, estamos recuperados ya, estamos óptimos, así que bueno, eh, a comenzar. Bueno, antes de comenzar la clase, algunos avisos parroquiales pertinentes. El primero de ellos es, bueno, la verdad que para mí, no sé para ustedes, pero la información que salió ayer en los medios de un reportaje que le hicieron al decano de que a fin de mes se vuelven a las clases presenciales, la verdad que ha sido para mí una grata noticia. No veo la hora de que podamos volver a esas clases presenciales, si bien entiendo de que va a ser gradual, pero lo que sí escuché de boca del decano es que lo que sí va a ser opción del profesor es la posibilidad de tomar los exámenes de manera presencial. Yo les aclaro que si a mí me dan esa opción, no cabe ninguna duda de que los exámenes van a ser presenciales. Estos exámenes se terminan, ¿eh? Se terminan este tipo de exámenes. Así que bueno, si me dan esa posibilidad, ya le adelanto de que los exámenes van a ser presenciales. Y opciones múltiples, olvídense. Y en esta materia, casos prácticos, de una van a entrar casos prácticos. Bueno, ese primer tema me pone, la verdad, muy contento. No veo la hora de volver a esa facultad. Me encantaría volver a pisar esos pasillos, ¿eh? Charlar con algunos alumnos face to face, ¿eh? Bueno, un anhelo. Me alegra mucho que podamos volver de a poco a ese tipo de clase. Segundo lugar, voy a darle una noticia ahí. Estuvimos con el doctor Diocle Gómez Chapo, que me acompaña en este curso, seguramente debe estar ahí entre los presentes, viendo el tema de los trabajos. Los trabajos, primero voy a comenzar, ¿vieron cuando le dicen, quieren la noticia buena o la noticia mala? Generalmente dicen la noticia buena primero. Bueno, voy a comenzar por la noticia buena primero. La noticia buena es que los trabajos en general, bien, bien o muy bien. Algunos me animaría a decir que estuvimos viendo ahí con el doctor Gómez Chapo, hasta excelente, diría algunos trabajos. Ese es el punto positivo. El punto negativo es que yo le di determinadas consignas que ustedes tenían que cumplir, la gran mayoría no cumplió. O sea, primero y principal, los grupos tenían que ser de 4 o 5 personas. Le dije que si querían hacer de a 6, no había ningún problema, pero ahí, porque son muchos, son 90 alumnos, entonces, para no tener que mirar tantos trabajos. Bueno, me hicieron en forma individual los trabajos. 3 personas me entregaron trabajos individuales. Yo no sé dónde estuvieron esos 3. Primero, después 4 grupos de 2. ¿Por qué no formaron un grupo en conjunto? No sé si hay algún tipo de virus, pandemia que anda circulando por las redes sociales que le impide juntarse o hablar. Increíble. En lugar de hacer un grupo hasta de 8, diría yo, ¿cómo me van a entregar 4 trabajos de 2? Bueno, y después 20 alumnos que no hicieron trabajo. Ahí tengo una lista acá de 20 que no entregaron el trabajo. Por supuesto que ya no lo pueden entregar más. Ya está cerrada, pero Aramayo, Ayala, Barqué, Benítez, Bertoli, Bresla, Bucarey, Cristaldo, Espinosa, Fedoricek, todo eso. Yo lo único que le digo, esto no era obligatorio, no, obligatorio. Yo lo que esto sí entra como una nota de concepto que puede incidir sobre la nota parcial y sí o sí incide sobre la nota final. Entonces, el día de mañana, esos alumnos que no me entregaron, que no me vengan a decir, doctor, ¿por qué me saqué aprobado? O sea, yo aclaré esto, está aclarado ahí en la nota, en el archivo ese que yo le subí al aula virtual, le aclaré cómo era, o sea, yo di que ustedes hagan un trabajo práctico conforme a los grupos. El otro tema
Le dije que los grupos estén conformados por 4 o 5 y le pongan nombre al grupo. 4 le pusieron nombre, los otros no pusieron ninguno nombre. O sea, hay 4 grupos con nombre y los otros no tienen nombre, que es la forma de individualizar al grupo. Si no, yo le tengo que decir el grupo en el que está fulano, fulano, fulano. Cuando ustedes tienen un nombre y lo individualizo con el nombre únicamente. Evidentemente dos cosas, o no me escuchan o se conectan y se van al gym. ¿Eh? Bueno, estamos. Bueno, esos son los avisos parroquiales. Bueno, yo después no quiero absolutamente ningún tipo de queja respecto de esto. Bueno, pasados los avisos parroquiales, vamos a continuar con el desarrollo del programa. ¿Cómo estuvieron? ¿Vieron el video? ¿Pudieron verlo bien? ¿Se escucha bien? ¿Eh? ¿Lo pudieron ver o no? Bueno, si no lo pudieron ver ahora, lo miran más adelante. Mi interrogante es si se escucha bien, si entienden bien la metodología. Bueno, me alegro, perfecto. Para los que no lo vieron, lo pueden ver más adelante. Esa es la idea de este tipo, de subir este tipo de video, que ustedes pueden acceder al mismo cuando quieran, pueden mirarlo las veces que quieran, donde quieran. Lo pueden hacer a través de la computadora, lo pueden hacer a través del celular, así que, bueno, esa unidad yo le voy lo vamos a dar simplemente a través de lo que es ese video y probablemente le suba una más, unidad más, como para que ustedes también la puedan ver cuando crean pertinente. Y la otra vamos a tratar de desarrollarla. Esta unidad que vamos a desarrollar hoy, no sé a dónde vamos a llegar, pero es una unidad muy importante y probablemente sea la más larga. ¿Mm? La otra unidad, bueno, puede ser que la de daño también sea larga, pero son las dos unidades largas, esta y la unidad número 7. Voy a ver qué me dice el chat. Sí, es para que me contesten a través lo tengo ya silenciado a todo, porque si le doy la posibilidad de que usted me habiliten el micrófono, por ahí uno me habilita y escucho el ruido afuera, el ladrido del perro o alguien que habla, entonces todo ese tipo de cosas por ahí a uno lo desconcentra, entonces para evitar ese tipo de situación, no obstante eso, si vos querés hablar, yo te doy la palabra, Lescano. ¿Vos querés hablar, Lescano? Yo te doy la palabra. Ahí está, Lescano, tenés la palabra. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la unidad número 2. Como les decía, una unidad muy, pero muy importante, y porque comprende dos temas muy importantes y probablemente una de las unidades más largas, que es la que hace referencia al tema de el que hace referencia al tema de las funciones, la responsabilidad civil. Vamos a ver dos de las funciones en esta unidad y después comenzamos a analizar la tradicional, que es la función resarcitoria. Bueno, digamos, con la vigencia del Código Civil anterior, es decir, del Código Civil de Vélez Sarsfield, el Código Civil de Vélez Sarsfield protegía esencialmente lo que era el patrimonio y los derechos de incidencia individual, es decir, protegía, digamos, entre comillas, la persona. Entonces, como no tenía incorporado lo que era la defensa de los derechos de incidencia colectiva, como podían ser el tema del derecho ambiental o el derecho de los consumidores o usuarios o de las personas en condiciones de hipervulnerabilidad, no había razón de ser para que establezcan una función distinta de la que es la resarcitoria, la tradicional, que es la que trata de restablecer el desequilibrio patrimonial a través del pago de una indemnización. Situación, por supuesto, que cambió significativamente
con la sanción del Código Civil y Comercial, donde a partir de la sanción de ese código, por supuesto, es incorporado los derechos de incidencia colectiva con carácter fundamental, la protección de lo que tiene que ver con el medio ambiente, la protección de los consumidores y usuarios y, por supuesto, a aquellas personas que están en situaciones de vulnerabilidad e hipervulnerabilidad. Entonces, a partir de ahí comienza a hablarse de la función tripartita de la responsabilidad, que es la función preventiva, la función punitiva y la función resarcitoria. La función preventiva es una función fundamental porque lo que trata de hacer el derecho es anticiparse, evitando de que el daño se materialice o en su defecto se agrave. Entonces, obliga a emplear mecanismos de seguridad que vaya tendiente justamente a evitar de que ese daño suceda. Después la sanción punitiva, que también es una forma de prevención, lo que trata de disuadir conductas que por ahí son graves y de carácter antisocial. ¿A los fines de qué? A los fines de que esa conducta no se reiteren, no se vuelvan a repetir. Y aparte es como un mensaje que se le manda no solamente a ese sujeto que cometió esa conducta, sino a los otros. Es decir, como abstenete de hacer ese tipo de situación o ese tipo de conducta. Por eso es tan importante. Y la función tradicional, que es la resarcitoria, que es la que consiste en el pago una indemnización, que lo que trata es de restablecer el desequilibrio, es decir, pagar los daños que sufre una persona, ya sea en su persona o en sus bienes. El Código Civil y Comercial incorpora el anteproyecto en el artículo 1708 esta función tripartita, es decir, la función preventiva, punitiva y resarcitoria. Lamentablemente la versión definitiva sacó la punitiva, o sea, hoy el código en el artículo 1708 solamente habla de la preventiva y de la resarcitoria. No obstante, nosotros vamos a hablar de la punitiva, vamos a hacer un análisis crítico de la situación del código y aparte hay una norma que es la Ley de Defensa del Consumidor que comprende la sanción punitiva dentro del derecho positivo. Bueno, perdón. No le estoy compartiendo pantalla, le voy a compartir pantalla, perdón, me olvidé. Bueno, ese es lo primero que le hablé. Vamos a lo segundo. Después tienen lo que son los aspectos generales en lo que tiene que ver, que está directamente relacionado con los distintos tipos de las funciones. Es decir, cuando lo que se trata de proteger es la persona y el patrimonio de esa persona, sin lugar a duda de que la función más importante sigue siendo la tradicional, sigue siendo la resarcitoria, es decir, la que trata de restablecer el desequilibrio patrimonial. Pero en determinados aspectos, como por ejemplo en lo que tiene que ver con los derechos personalísimos, como es el tema del derecho a la vida, el derecho a la salud, garantizar la privacidad, la intimidad, el derecho a la imagen de una persona, la función preventiva y la punitiva cobran una significativa importancia. Y cuando estamos en presencia de un derecho de incidencia colectiva como es la protección del medio ambiente, sin lugar a duda que la función primordial es la preventiva, porque lo que se trata justamente es de evitar de que el daño se materialice o en su defecto se agrave. ¿Por qué? Porque son daños continuados, es decir, el daño que se puede llegar a causar es un daño significativo. Esto surge expresamente de ese fallo que ustedes tienen en la parte de abajo de esta filmina, que es como un leading case, un fallo de la Corte, que es la causa Mendoza. En ese fallo la Corte dijo, la presente causa tendrá por objeto exclusivo la tutela del bien colectivo, es decir, del medio ambiente. En tal sentido, tiene una prioridad absoluta la prevención del daño, es decir, la recomposición del daño ambiental. Y solamente en los supuestos en los que los daños se traten de manera ya irreversible, es decir, que no se puede solucionar, procede la acción resarcitoria, es decir, toma la acción resarcitoria con carácter subsidiario, únicamente cuando no se puede prevenir el daño, cuando no se puede recomponer el medio ambiente. Esto que dijo la Corte en la causa Mendoza, ustedes lo tienen establecido expresamente en el artículo 28 de la Ley General del Ambiente. El artículo 28 dice la prioridad y la recomposición del daño ambiental.
colocando al resarcimiento mediante indemnización en una posición subsidiaria, solo para el caso que no resulte técnicamente factible la recomposición. Es decir, claramente en los derechos de incidencia colectiva, la función resarcitoria es subsidiaria. La función primordial es la función preventiva, fundamental. Después, el fin último de la función resarcitoria, de esta que consiste en el pago de una indemnización, que es volver las cosas a su estado anterior, cuando ustedes están en presencia de un daño de incidencia colectiva, esto es muy difícil, cuando no imposible. Fíjense, yo le explico para que ustedes traten de entender. Si a vos te rompen el tren delantero del auto, te chocan la parte de adelante, te rompen todo el tren delantero, vos a la persona que te chocó le decís inmediatamente, y bueno, ¿cómo solucionamos esto? Te dice, no, quédate tranquilo, lo vamos a solucionar. O te soluciona mi seguro o te soluciono yo. Pedí un presupuesto. Entonces vos te vas a pedir el presupuesto, un tren delantero nuevo, cuánto te sale el arreglo, el chapista, esto, y le decís, sale todo 170.000 pesos. Toma un cheque, 170.000, arreglalo. O va a pagar, arreglar todo y lo deja el auto impecable, como si nunca hubiese sucedido nada. Entonces ahí la indemnización, ¿qué es lo que trata? De volver las cosas a su estado anterior, recomponiendo el daño. Lo mismo si a vos te chocan, juegan tu mota, te chocan, caes, te llevan a un hospital, te tienen que intervenir quirúrgicamente, te tienen que colocar una prótesis, te colocan la prótesis, hacer la rehabilitación, el postoperatorio y después queda 10 puntos. Es decir, con una prótesis, pero 10 puntos. Entonces, ¿qué es lo que hace la indemnización? Trata de restablecer el desequilibrio patrimonial, trata de reparar el daño. Eso en un daño de incidencia colectiva es muy difícil. O sea, imagínense ustedes, por ejemplo, que vaya una empresa constructora al sur de nuestro país, por ejemplo, Villa La Angostura o Bariloche, y va a tirar abajo hectárea y hectárea de bosques del sur de nuestra provincia para hacer un complejo habitacional de cabañas. Es decir, hace aproximadamente, no sé, unos 5 o 6 años, se quemaron varias hectáreas de bosque en el sur de nuestro país, y según los científicos dice que el país va a tardar entre 100 y 200 años en recuperar esos bosques. O sea, imagínense lo que puede ser el daño de esa tala indiscriminada de bosque y el impacto que va a tener en el medio ambiente. ¿Cómo recomponer vos ese desequilibrio patrimonial? Es imposible. Por ejemplo, ¿cómo recomponer el desequilibrio patrimonial de tirar una casa del casco histórico acá de nuestra provincia? Un casco histórico que tiene más de 430 años, que está constituido patrimonio histórico de nuestro país. Hace poco vinieron y cómo era declarar un patrimonio histórico de nuestro país al Colegio Nacional General San Martín, que tiene 150 años, uno de los colegios más viejos que existe en toda Latinoamérica, y lo tenemos acá en Corrientes. Bueno, ¿qué pasa si una persona tira abajo una propiedad? Usted me dirá, no, imposible, doctor. No, no es imposible, pasó. Una persona tiró abajo una casa del casco histórico para hacer supuestamente un hotel que se iba a llamar Hotel del Mercosur, hotel que nunca se construyó. Una propiedad que durante mucho tiempo fue un estacionamiento precario, con un montón de inconvenientes que generó. O sea, ¿cómo recomponer el desequilibrio patrimonial de un bien que, más allá del valor económico que pueda tener o material, tiene un valor cultural, un valor que no se puede medir en una suma de dinero? Porque uno puede volver a reconstruir una cosa que tiene más de 400 años. Entonces, ¿cómo recompones ese daño? Es imposible. Entonces, ante esa situación aparece la otra función, que es una función primordial, porque cuando esa empresa constructora va a querer entrar a demoler los árboles en el sur, yo le planteo una acción preventiva y le impido tirar una hoja. Y si esa persona tiró el primer árbol, le planteo la acción preventiva y no puede tirar el segundo. Es decir, evito que el daño continúe. Si esa persona quiere tirar abajo esta propiedad, yo le planteo una medida preventiva y evito que tire abajo el primer ladrillo.
no lo va a poder hacer. Entonces la acción preventiva, ¿qué es lo que hace? Se anticipa y evita que el daño se materialice. Y si el daño comenzó a materializarse, la acción preventiva lo que evita que el daño continúe. Por eso es tan importante la función preventiva y la función punitiva. Ahí tienen esta gran jurista cordobesa como era Matilde Zavala González, que ella decía, resulta el más elemental sentido común que es preferible conservar y proteger lo que son los intereses valiosos de nuestra comunidad, como puede ser nuestros bosques, como puede ser nuestra vegetación, como puede ser acá en Corriente lo que es la Reserva de Liberá, lo que forma parte del patrimonio cultural de una provincia, de nuestro país, que recomponer una vez que se produce el daño. Es decir, lo importante es que eso no sufra ningún tipo de daño. Como diría Vázquez Ferreira, no hay mejor forma de reparar un daño que su propia habitación, es decir, evitar que el perjuicio suceda, que el perjuicio se materialice. Sin lugar a duda de que la función preventiva hoy constituye la función más importante del derecho de daño. Y eso es así porque es necesario e imprescindible dar respuesta de antemano cuando ciertos derechos e intereses corren peligro de ser afectados, sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la privacidad, lo que son los derechos de incidencia colectiva, como el medio ambiente. Entonces, en ese caso es necesario dar respuesta de manera anticipada a ese tipo de situación. La acción preventiva es una acción que fue determinada, digamos, justamente para proteger la naturaleza frágil y vulnerable de un ser humano en un contexto cada vez mayor de intensificación de riesgos. Es decir, vivimos hoy en una sociedad caracterizada por ser riesgosa justamente por el avance científico y tecnológico. Muchos de esos casos que yo le mencioné cuando comenzamos digamos, en la primera clase, de lo que forman parte del avance tecnológico y de lo que constituyen hoy los nuevos desafíos del derecho de daño. Bueno, la función preventiva constituye sin lugar a duda que uno de los ejes más importantes del derecho hoy. Algunos autores hablan de el eje axiológico de este nuevo Código Civil y Comercial. Y la función preventiva ustedes la pueden aplicar a muchas situaciones, conductas, eventos, eh, hechos. ¿Y sirve para qué? Sirve para garantizar ciertos tipos de derechos y para evitar determinados tipos de situaciones que pueden ser agresivas. Por ejemplo, garantizar qué tipo de derecho, garantizar el derecho a la vida, garantizar el derecho a la salud, garantizar el derecho a la integridad psicofísica, garantizar el derecho de los niños, de los adolescentes, las personas adultas mayores, garantizar de que todos en esta sociedad podamos tener el acceso a las vacunas, garantizar que todas las personas puedan tener agua potable. A eso tiende la acción preventiva, garantizar derechos fundamentales y evitar otros tipos de derechos, por ejemplo, evitar conducta abusiva, violencia familiar, violencia de género, violencia en los espectáculos de cualquier naturaleza, deportivos, culturales, musicales, evitar de que la gente muera por desnutrición. Por eso es tan importante hoy esta función preventiva y una enorme herramienta que ustedes tienen hoy incorporada dentro del Código Civil y Comercial. Así como la función preventiva tiene una importancia y un rol del punto de vista jurídico, también lo tiene desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque todo lo que usted invierte en prevención, todo lo que usted invierte en el mecanismo de seguridad, termina redundando en beneficio económico para ustedes. Porque ustedes van a tener mayor transparencia en la ejecución de cualquier tipo de acto, no van a tener reclamo por daños y perjuicios, o los reclamos van a ser mínimos. Es decir, todo lo que una persona invierte en prevención siempre termina siendo altamente beneficioso desde el punto de vista económico. Y esto no lo digo yo, lo dijo la Corte en esa famosa causa Mosca. No sé si saben cuál es el fallo Mosca, un fallo famoso. El fallo Mosca, un taxista le lleva a un simpatizante de River, ahí no haya partido mal el taxista.
llevarle a un simpatizante de River ya tenía una carga negativa, digamos, a priori ya, ¿no? Y le lleva a ver un partido tremendamente aburrido, imagínense a la cancha la nube River y Lanús. Tremendamente aburrido, me imagino, pobre taxista. Bueno, y tal fue la mala suerte de ese taxista que recibe un piedrazo de la tribuna de la cancha de Lanús y le impacta en el ojo izquierdo y pierde el 80% del ojo izquierdo. Por supuesto que el taxista lo demanda al Club Lanús y le demanda a la AFA, el caso llega hasta la Corte y la Corte hace lugar a la indemnización. Inclusive extiende el rango de lo que es, ya van a ver oportunamente, el deber de seguridad, el deber de cuidado que recae sobre las personas y dice que debe responder no solamente por los daños generados dentro de los estadios, sino también en las inmediaciones. Algo que parece que no pasó en aquel incidente que tuvimos nosotros, en el cual nos agredieron cuando nosotros íbamos en un colectivo, así no sé si recuerdan, un hecho bochornoso, fue en las inmediaciones, y bueno, nadie se acuerda de eso, que nos afectó psíquicamente a todos, por eso fue la consecuencia después, ¿no? De eso también hay que tener presente. Bueno, fíjense lo que dice la Corte en este fallo. Clara lo que dice la Corte. Dice, las consecuencias económicas que podrían derivar de un accidente en los espectáculos deportivos están en manos de los propios organizadores. Esto lo pueden trasladar a lo que ustedes quieran. Es un supuesto de un espectáculo deportivo, pero lo pueden trasladar a otro tipo de espectáculo o de actividad. Dice, están en manos de los propios organizadores. En la medida en que estos sean rigurosos con la seguridad, sancionen a quienes ponen en riesgo, tendrán menos reclamos. Ello constituye un poderoso incentivo para el cumplimiento efectivo de las medidas preventivas, lo que es lógico. Todo lo que voy a invertir en prevención, sin lugar a duda, que va a terminar repercutiendo positivamente en el tema de los hechos. Le comento un caso, ahora vamos a ver un par de casos más, pero fíjense cómo actúa esta herramienta fundamental de lo que es la medida preventiva. O sea, hace no muchos años, perdón, me pusieron algo en el chat, no vi. Okay. No tengo ni idea de eso. Tendrías que reclamar administrativamente, yo no tengo nada que ver con eso. Todo lo que es lo que figuran en planilla, lo que están dado de alta, no, yo no incido, yo solamente doy la materia y califico en base a las planillas que ellos me pasan. Todo lo que es reclamo administrativo te tenés que manejar con la facultad. Bueno, lo que le decía, fíjense, un hecho que se puso de alguna manera, digamos, en boga hace no mucho tiempo, diría, no sé, eh, aproximadamente diría unos 8 o 10 años, ¿eh? Eh, como era aquel tema de los llamados UPD. Los UPD son encuentros juveniles. Bueno, aclaro, no son ateneo de ideas, no es que los chicos se juntan para discutir ideas sobre cómo, digamos, tengamos una mejor democracia, no. El UPD se llama Último Primer Día y son los chicos del secundario que están por cursar el último año, bueno, el día previo al comienzo de la actividad escolar, se juntan en un pub, en un salón, en un boliche y hacen una fiesta con todo el merchandising, todo, absolutamente todo, no falta nada y es arde y arde hasta las 7:30 de la mañana que van todos juntos al colegio. Bueno, digamos, yo acá en Corriente iría a Resistencia y me animaría a decir hasta Misiones, no conozco un hecho que se haya salido de control, digamos, ¿no? Siempre cuestiones mínimas, hay, pero mínimas. Pero en otros lugares realmente es increíble lo que pasa. Hay lugares, le digo los lugares, Rosario, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza. Bueno, realmente puede llegar a pasar cualquier cosa. Este caso que yo le comento es un caso de Mendoza, del colegio privado más importante de Mendoza.
Es decir, en Mendoza, ya con los antecedentes que había con anterioridad, ya el mismo municipio de la ciudad conformó, digamos, una comisión integrada por padres y por integrantes de asociaciones civiles, después defensa civil, policía, bombero, para tratar de monitorear y que la cosa no se salga de control. Fíjense como medida preventiva. Bueno, este colegio terminó su PD a las 8 de la mañana y fueron todos juntos a esa hora camino al colegio. Cuando llegan y se ponen enfrente al colegio, como para que ustedes se ubiquen, un colegio que está bien enfrente a un bulevar, sería como acá en Corriente el Pío, frente a lo que es la Costanera, con ese bulevar en el medio, bueno, un colegio parecido, bien enfrente a un bulevar. ¿Qué es lo que hacen los chicos ya enfrente del colegio? Comienzan todos a aprender bengalas. Bengala, bengala, sí, y después cómo comienzan a arrojar bengala al bulevar como si fueran granadas. Bueno, inmediatamente los árboles y los arbustos que están comienzan a prenderse fuego. Que justamente en virtud de las medidas preventivas que se habían adoptado, Defensa Civil y los bomberos y parte de la policía pudieron actuar rápidamente y pudieron apagar rápidamente el incendio. Si no se hubiesen adoptado medidas preventivas, el daño que se hubiese generado hubiese sido realmente importante y significativo. Para que ustedes vean la importancia que tiene el tema de las medidas de prevención justamente para evitar estos hechos y donde el daño se materializa, pero evitar de que el daño, en este caso, se agrave de manera considerable. Por eso tiene una doble función muy importante, que es una función jurídica hoy fundamental y también una función económica. Las distintas formas de prevención que hay es la que más le interesa a la doctrina. La primera, que es una forma específica de prevención, que está directamente relacionado con lo que son actividades peligrosas o riesgosas, o con todo lo que tiene que ver con la protección de la vida, de la salud o de los derechos personalísimos. Y entonces en ese tipo de situaciones lo que se trata es de evitar de que el daño se materializa, por eso se le obliga a la persona a que extreme las medidas de seguridad para tratar de evitar de que ese daño se materialice o por lo menos disminuir su magnitud. Acá también cobra un rol fundamental la actividad del Estado, porque el Estado actúa como un órgano de contralor, tratando de verificar de que efectivamente se cumplan con esas medidas de seguridad a los fines de evitar daños que pueden ser realmente importantes y sobre todo por ahí daños a bienes de incidencia colectiva. Y después hay otra forma de prevención que de carácter general, que es la punitiva, que actúa por vía de disuasión y consiste en una sanción económica, una sanción legal económica para tratar de evitar de que esas conductas continúen, es decir, se vuelvan a reiterar nuevamente. Son dos funciones muy importantes. Esta es la regulación legal, el régimen legal de la función preventiva dentro del Código Civil y Comercial, muy, pero muy importante. Es una regulación muy buena, adecuada. Fíjense que la mayoría de las disposiciones normativas remite a las disposiciones del Código Civil y Comercial en materia de prevención, lo que pone de manifiesto de que es una muy buena regulación legal que le da el código al tema de la función preventiva. Son 4 artículos, que es el artículo 1710 al 1713. El primer artículo, ya vamos a ver, lo que impone es un deber genérico de prevención a toda persona. Y después el artículo 1711 al 1713 hace referencia a la acción preventiva. Es decir, cómo ustedes van a canalizar esta función preventiva a través de la justicia, para evitar justamente de que estos hechos se materialicen. Bueno, el artículo 1711 habla de la acción preventiva propiamente dicha, el 1712 la legitimación, es decir, de las personas que pueden accionar, y el 1713 hace referencia a la sentencia, donde un artículo que vuelve a poner nuevamente de manifiesto el rol fundamental que tiene el juez en este Código Civil y Comercial. Un rol muy, pero muy importante. Un rol preponderante tiene el juez en este Código Civil y Comercial.
Bueno, antes de entrar en el análisis de lo que es el régimen legal, ¿quieren hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Estamos? Bueno, vamos a analizar entonces el régimen legal. El artículo 1710 ahí dice, toda persona tiene el deber de, en cuanto ella dependa, evitar causar un daño no justificado. ¿Eh? Después dice, este artículo está directamente relacionado con lo que tiene que ver con la antijuricidad. Es decir, la antijuricidad para este nuevo código, ya van a ver, es, hace referencia justamente, ustedes vieron en el video que yo le mandé, es cuando por una acción o omisión se causa un daño a una persona sin que medie una causa de justificación. Es decir, toda conducta de una persona que ocasiona un daño ya hace que la conducta sea antijurídica, por la sola producción del daño, si no media una causa de justificación. Y eso es lo que trata, dice la primera parte, evitar causar un daño no justificado. O sea que si vos causas un daño, la única manera que te puede eximir es si acredita una causa de justificación. Después, la segunda dice adoptar de buena fe y conforme las circunstancias todas las medidas o mecanismos tendientes a evitar de que el daño se materialice o disminuir su magnitud. Y por último, no agravar el daño cuando ya se produjo. Es decir, claramente el artículo lo que está estableciendo es un deber general de toda persona de extremar todas las medidas necesarias justamente para evitar de que el daño se materialice, continúe o se agrave. Y después tienen lo que tiene que ver con la acción preventiva, que es la parte más importante y sobre todo una herramienta fundamental que ustedes tienen que conocer. O sea, la denominada acción preventiva va del artículo, como le dije, 1711 al 1713. Acción preventiva propiamente dicha, legitimación, sentencia. Y después en la parte negocial, en la parte contractual, tienen otra norma que también establece una acción preventiva, que es el artículo 1032, donde lo que hace ese artículo es permite la suspensión preventiva o temporaria de las obligaciones a cargo de una de las personas cuando hay amenaza de incumplimiento por parte de la otra, algo que pasó mucho durante esta etapa de pandemia. Por ejemplo, esas personas que compraban insumos en el extranjero. Entonces, o a esa persona que le compraba insumos en el extranjero, ¿qué es lo que tenía que hacer? Depositarle la plata para que la gente te mande el insumo. Pero cuando comenzaron a aparecer las restricciones, limitaciones, etcétera, etcétera, vos sabías que iba a mandar la plata y la mercadería no te iba a llegar. Entonces vos podías plantear una acción preventiva pidiendo la suspensión en lo que era la ejecución de la obligación, es decir, el depósito de la suma de dinero, hasta tanto te confirmen de que esa mercadería iba a ser enviada y te iba a llegar a destino. Es decir, una herramienta también muy, pero muy importante. Después tienen cómo ustedes, cómo se materializa el tema de la acción preventiva a través del Poder Judicial. Y ustedes lo pueden hacer valer a través de los procesos de conocimiento. Cuando hablo de proceso de conocimiento, ya sea en un juicio ordinario, o en un juicio ejecutivo, o un juicio sumario. Y en ese caso, generalmente la acción preventiva va como un accesorio de la obligación principal. Por ejemplo, ustedes ante un caso de medio ambiente muy común, por ejemplo, la contaminación en los ríos, que te generó algún tipo de daño, vos lo que hacés es le demandás a la empresa por daño y perjuicio. Y dentro de esa demanda por daño y perjuicio plantea una cautelar. La cautelar que generalmente se utiliza es la medida de no innovar o la innovativa, donde como acción preventiva lo que pedía es la recomposición del medio ambiente, es decir, de que de alguna manera establezcan una limpieza de ese río, de ese lago, es decir, o si hay contaminación en el aire, que establezcan una recomposición también del aire dentro de ese lugar. Entonces vos planteás una acción principal, que es la indemnización, y una acción secundaria, accesoria, que es la acción preventiva a través de esta medida cautelar. Si vos lo planteás como una cautelar, lo único que tenés que acreditar son los extremos, los requisitos para que proceda la cautelar. ¿Cuáles son esos requisitos? Verosimilitud del derecho, contra cautela, peligro en la demora.
Vos acreditás esos tres, el juez te tiene que hacer lugar a la acción preventiva de manera inmediata. Lo otro a lo que generalmente se recurre, que también es muy efectivo, lo que se llaman las medidas autosatisfactivas. Las medidas autosatisfactivas no son medidas cautelares, son medidas autónomas, y otra de las particularidades que tiene esta medida es que son inaudita parte. ¿Qué quiere decir inaudita parte? No se le corre traslado a la contraria, sino que vos pedís la medida, el juez analiza y te hace lugar sin correrle traslado a la otra parte, que es la que te pueda hacer algún tipo de planteo chicán. No, directamente procede de esa manera. Y es una medida que es muy efectiva y se agota en su finalidad. Una vez que obtenés el resultado, la acción se extingue. Por ejemplo, cuando vos le solicitás a la obra social que te pague un tratamiento costoso que te dice que no está en la nomenclatura. Entonces vos planteás por medio de una medida autosatisfactiva y le obligás a la obra social a que te pague ese tratamiento, te entregue ese medicamento, te entregue, digamos, una prótesis costosa, etc. Entonces vos a través de esta medida podés lograr esa finalidad, que también es una medida muy efectiva. Y la otra a la que se recurre es a la acción preventiva autónoma de carácter sustancial, que está determinada en el artículo 1711. Si vos planteás esta acción preventiva autónoma de carácter sustancial, tenés que acreditar los extremos que te exige el artículo. El primero de los extremos que tenés que acreditar, que tenés que acreditar es que se trata de una conducta antijurídica. Esa conducta antijurídica en los términos del artículo 1717, es decir, una acción o omisión que hace previsible la producción de un daño, siempre que no medie una causa de justificación. Si tenés que acreditar en términos de la Corte, en palabra de la Corte, la amenaza inminente de daño definitivo y del peligro de permanencia. Es decir, vos tenés que primero acreditar la conducta antijurídica, es decir, una acción o una omisión por parte de una persona que hace previsible la producción de un daño. Por ejemplo, una empresa constructora que está haciendo un edificio y ese edificio no cumple con las medidas de higiene y de seguridad. Y vos pasás todos los días por la vereda y te cae polvo, te cae ladrillo, te cae cemento, te cae piedra, y vos sabés que algún día eso va a impactar sobre vos o sobre otra persona. Entonces vos lo que planteás es una acción preventiva de que el juez le haga cumplir a esa empresa las medidas de seguridad. Entonces vos, ¿qué es lo que acreditas? La conducta antijurídica, que esa acción de la empresa hace previsible que una persona va a sufrir un daño. Primera situación. Después tenés que acreditar el nexo causal. El nexo causal entre la conducta y la amenaza de daño. Tenés que acreditar ese nexo causal. El juez, ¿cómo analiza el nexo causal? De la misma manera que lo analiza en la acción resarcitoria. Toma en cuenta la teoría de la causalidad adecuada y lo que hace un juicio de probabilidades. Es decir, trata de determinar si realmente esa conducta es idónea o no para producir ese resultado. Es decir, ¿es idóneo de que esa empresa que no cumple con las medidas de seguridad puede llegar a ocasionar un daño? El juez va a responder sí, efectivamente. Entonces le va a hacer cumplir, está acreditado el nexo causal y le va a hacer cumplir con esas medidas de seguridad. El análisis que hace el juez es muy parecido al de la acción resarcitoria. La única diferencia es que en la acción resarcitoria ese juicio de probabilidad el juez lo hace post, es decir, lo hace después que sucedió el accidente. Y acá lo hace antes, porque lo que trata de evitar el juez con la acción preventiva es que el daño se materialice. Entonces, lo único que hace es ese juicio de probabilidades antes de la producción del hecho. Acá en la acción preventiva, a diferencia de la resarcitoria, no es necesario el daño, porque acá lo que se trata de evitar justamente es el daño. Si el daño ya se materializó, yo puedo plantear la acción preventiva igual. ¿Para qué? Para que no continúe, para que no se agrave. Inclusive la misma existencia del daño ya me hace presumir la antijuricidad. Ya no tengo que probar ni la antijuricidad ni el nexo causal, porque con la sola producción del daño ya están acreditados esos dos elementos. ¿En qué supuesto yo ya no puedo ejercer la acción preventiva? Cuando el daño ya es irreversible, es decir, cuando ya no se puede solucionar. En ese caso, lo único que va a prosperar es la acción resarcitoria por daños y perjuicios. Tampoco es necesario, conforme surge el artículo 1711, acreditar un factor de atribución, porque acá no me interesa determinar si el factor es subjetivo o objetivo. Acá lo que yo tengo que acreditar es que estamos en presencia de una conducta antijurídica.
Y después tienen las herramientas procesales, los aspectos procesales. El instituto al que se requiere para hacer valer esta acción preventiva se llama tutela inhibitoria. La tutela inhibitoria es una acción preventiva autónoma que está destinada o tendiente a evitar de que este tipo de daños se materialicen. Es una herramienta muy importante, una herramienta fundamental. Es una herramienta que se puede plantear ya sea contra los particulares o contra el Estado. Si lo va a plantear contra el Estado, no puede aplicarle el Código Civil y Comercial porque el Estado está excluido de la órbita del derecho civil. Se le tiene que aplicar el derecho administrativo, una ley especial. Pero sí le puede aplicar la ley de defensa al consumidor y sí le puede aplicar una acción de amparo, el artículo 43 de la Constitución Nacional. O sea, puede ir contra los particulares o contra el Estado. Y tiende a garantizar tanto bienes del dominio privado como bienes del dominio público. Es una herramienta muy, pero muy importante. La mayoría de los códigos procesales de las provincias no acompañaron la modificación del código, o sea, no actualizaron sus disposiciones normativas. Entonces, cuando vos tenés que recurrir a la justicia, generalmente tenés que recurrir a la doctrina procesal, que es la que te brinda las herramientas para poder utilizar, digamos, esta acción preventiva. Es decir, inclusive, por ejemplo, el Código Procesal Civil de la provincia de Corrientes, recientemente sancionado, incorpora un montón de institutos novedosos, como por ejemplo la tutela judicial efectiva, la protección de los sujetos en condiciones de vulnerabilidad agravada, pero no establece un capítulo respecto de lo que es la tutela inhibitoria, sobre todo en materia de daño de incidencia colectiva. No lo hizo. La verdad que me llamó poderosamente la atención. Es importante porque te fija los lineamientos, donde vos seguís esos lineamientos a los fines de poder hacer efectiva esta acción tan importante. Por ejemplo, una de las formas especiales de esta tutela inhibitoria es lo que se llama tutela inhibitoria anticipada o anticipo de jurisdicción. ¿Qué es lo que vos tratás de lograr con esta tutela anticipada o anticipo de jurisdicción? Lo que tratás de lograr es un anticipo de la decisión de fondo, es decir, vos no podés esperar hasta que se dicte sentencia, no podés esperar 10 años, no podés esperar 15 años, no, lo tenés que resolver de manera inmediata, porque si no lo resolvés de manera inmediata, ese daño se va a tornar irreversible. Es decir, ese daño ya va a ser inclusive hasta probablemente no pueda ni ser reparado. Entonces, si no va a poder volver las cosas a su estado interior. Entonces, lo que pedí es un anticipo de decisión de fondo. Por eso se llama anticipo de jurisdicción. Bueno, no existe mayor inconveniente en cuanto a delinear los requisitos, porque ya están expresamente establecidos en varios precedentes de la Corte. Los precedentes son Camacho Acosta y después ratificado y ampliado en Pardo. Le muestro Camacho Acosta para que vean cómo funciona el instituto. Camacho Acosta era un empleado, un trabajador de esta empresa Grafigraph, y trabajaba con una máquina. Y trabajando, ¿qué es lo que hace? Tiene un accidente con la máquina y pierde el antebrazo izquierdo. Por supuesto que él inmediatamente inicia la acción, justamente la indemnización por el accidente de trabajo, y plantea una cautelar. Y dentro de la cautelar lo que plantea es un anticipo de jurisdicción donde pedía que se le entregue de forma inmediata la prótesis, porque de otra manera el daño sería ya de carácter irreversible y aparte no le permitía trabajar. El caso va al juez de grado en primera instancia, rechaza, la Cámara ratifica, vuelve a rechazar y va a la Corte. La Corte nunca abre el recurso extraordinario en materia cautelares, esta vez lo hizo y abrió teniendo en cuenta justamente esta situación especial, donde la Corte advierte de que si no se le solucionaba el problema de manera inmediata a este trabajador Camacho Acosta, ese daño se iba a volver irreversible. Y no solo le iba a afectar lo que era su recuperación física, sino que iba a incidir de manera significativa en el aspecto psíquico de él. Y ordenan el cumplimiento inmediato de la entrega de la prótesis para que ustedes vean cómo funciona la herramienta, digamos, como una tutela anticipada de jurisdicción. La otra herramienta muy utilizada es lo que se llama el mandato preventivo. El mandato preventivo es una orden judicial. El que ordena la medida preventiva es el juez. Generalmente en la mayoría de los casos de oficio, sin pedido de parte.
Y dentro de eso, en virtud de las facultades ordenatorias e instructorias que tiene el juez, dispone todo. Es decir, qué medidas se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, plazo de ejecución, sanciones en caso de incumplimiento. El gran inconveniente que tenía este mandato preventivo ante la sanción del Código Civil y Comercial era que chocaba con un inconveniente procesal. Ese inconveniente procesal es que vulneraba el principio de congruencia. El principio de congruencia es que el juez no puede resolver sobre cuestiones que las partes no plantearon. Entonces, como él está haciendo una cuestión que las partes no lo dijeron, chocaba contra ese principio y muchas veces quedaba sin efecto por una cuestión formal. Hoy ya no es así, porque el artículo 1713 del Código Civil y Comercial, cuando habla de la sentencia, dice el juez puede dictar una sentencia provisoria definitiva a pedido de parte o de oficio. O sea, ya hoy el artículo le habilita a que él de oficio pueda disponer todas las medidas que crea conducente. Es una medida sumamente efectiva. Acá le doy un par de casos viejos y nuevos como para que ustedes vean lo efectivo que es el tema del mandato preventivo, es decir, la actividad del juez, que como le dije en este código tiene un rol fundamental, sobre todo en cuestiones patrimoniales. El primer caso, todos los casos son citados por la mayoría de los autores, a mí eh, me lo facilitó un camarista, un reconocido jurista que es el doctor Galdós, y me permitió también la utilización de los mismos, por eso están transcritos hasta en el libro, tienen los distintos fallos. Son todos considerados como leading case. Este es el primer caso, un caso Jiménez del año 86, es decir, durante la vigencia del código anterior. El caso se trataba de unos chicos que ingresaban de manera clandestina a un predio en la provincia de Buenos Aires, a un predio que pertenecía al ejército argentino. Y lo hacían porque dentro del predio del ejército había un lago, un espejo de agua. Y entonces en el verano ellos iban y se bañaban ahí. Y bueno, hasta que ocurrió esta fatalidad. Una chica, una menor de edad, muere ahogada. Entonces los padres le demandan por daño y perjuicio al ejército argentino. El juez hace lugar a la acción de daño y perjuicio, es decir, al pago de la indemnización, pero él advierte la gravedad del tema, es decir, el juez advierte que la situación se iba a seguir repitiendo. Y así como murió esta menor, iba a morir alguien más. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Dicta un mandato preventivo, es decir, dicta una acción preventiva de oficio. ¿Y qué es lo que hace? Le obliga al ejército argentino a construir un cerco de alambre en ese espejo de agua. Le obliga al ejército argentino a establecer carteles en el lugar que dicen prohibido bañarse. Prohibido bañarse. Y lo otro que le obliga al ejército argentino es a poner un guardia de manera permanente, que evite que cualquier persona ingrese al lugar. A su vez, remite un oficio a la municipalidad de Quilmes, al Estado, para que el Estado actúe como órgano de contralor y controle que efectivamente se cumplan con todas las medidas que se cumplieron. Bueno, este caso Jiménez terminó chocando con el principio de congruencia. Ustedes me dirán las medidas excelente, efectiva, pero la Cámara revocó justamente porque no se cumplía con el principio de congruencia. Otro caso muy importante, el caso Carrizo. Fíjense, este tiene también una particularidad, es una persona que choca con su auto con un tren de carga de... Bueno, por supuesto que los herederos, que es lo que hacen la mujer y el hijo, accionan por daño y perjuicio contra Ferrocarriles Argentinos. Y la acción de daño y perjuicio es desestimada por el juez. ¿Por qué desestimada? Porque él advierte el hecho del damnificado que interrumpe el nexo causal. ¿Por qué? Esta persona venía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Entonces no hace lugar a la acción de daño y perjuicio, pero sí advierte de que la situación, el paso de tren era un lugar realmente peligroso. ¿Por qué? Ese paso de tren no tenía barrera. Era un lugar absolutamente oscuro y no tenía ningún tipo de cartel indicativo, semáforo, nada. Bueno, ¿qué es lo que hace el juez? Dicta un mandato preventivo contra Ferrocarriles y lo obliga a poner barrera, iluminar el lugar, poner semáforos, poner carteles e inclusive le determina un plazo de cumplimiento 30 días bajo apercibimiento de ley. Para que ustedes vean
lo importante que es la labor del juez y el rol que tiene ahora con el nuevo código. Este otro caso también muy interesante, un caso de la provincia de Chubut, de un lugar muy lindo de nuestro país como es Puerto Madryn, un lugar que tiene una costanera con una playa espectacular, aproximadamente 10 kilómetros de tener esa playa. Y bueno, la municipalidad de Puerto Madryn, como un atractivo turismo, ¿qué es lo que se le ocurre? Poner un trampolín en el medio del mar. Una cosa espectacular, te pones el trampolín y saltar al medio del mar ahí, una cosa alucinante, ¿no? Para el que le gusta la adrenalina, digo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no advirtió la municipalidad de perdón, de Puerto Madryn? Que en hora de la tardecita se daba lo que se llama la baja mar, es decir, la marea baja, y el trampolín en lugar de estar en el mar estaba en la arena. Bueno, este chico Pose con unos amigos van al trampolín y Pose se tira al trampolín, con lo que cae en la arena y sufre realmente gravísimas lesiones. Los padres de Pose le demandan por daño y perjuicio, el juez hace lugar a los daños y perjuicios y el mismo juez a través de un mandato preventivo, que es lo que le ordena la Municipalidad de Puerto Madryn, sacar el trampolín. Ergo, si hoy ustedes se van a Puerto Madryn a lo que les gusta la adrenalina, no está mal trampolín. Lamentablemente lo sacaron. ¿eh? Bueno, eso como para que ustedes vean cómo funciona como medida preventiva. Este otro caso, la particularidad que tiene este caso es que, fíjense que en los anteriores lo que promovían la acción eran el afectado, digamos, el que sufría el daño o en su caso, si era muerte, los herederos. Bueno, acá acciona una asociación civil Vientos de la Libertad, y acciona contra un hecho que era, todo el mundo sabía, pero nadie actuaba, hasta que ocurrió este hecho fatal. Es decir, en la capital federal había una fiesta que era famosísima, que era lo que se llamaban las fiestas electrónicas. Y bueno, una de las cosas que caracterizaban a ese tipo de fiesta es que realmente el merchandising estaba a disposición del que lo quería usar. Tenía de todo, hasta bomba atómica yo creo que había ahí adentro. Bueno, la cuestión es que ocurrió lo que ocurrió. La última fiesta electrónica mueren 5 adolescentes por consumo de estupefacientes. Entonces, esta asociación civil, ¿qué es lo que hace? Plantea una acción de amparo y pide la suspensión de estas fiestas. Y por supuesto que el juez hace lugar y le ordena digamos, al gobierno de la ciudad la suspensión de la fiesta, y el gobierno hace lugar y lo que le dice es que hasta que no se cumplan los protocolos necesarios de prevención, las fiestas no se iban a reanudar, fiestas que nunca más se hicieron. Ahora hay otras que la sustituyen, capaz de menos voltaje, como puede ser Lollapalooza, la Breche, pero ya no hay, digamos, esas fiestas electrónicas fueron suspendidas. Este es un caso durante la vigencia ya del nuevo Código Civil y Comercial, fíjense, un caso sumamente interesante. En el caso de se estaban arreglando, digamos, las líneas de ferrocarril, las estaciones ferroviarias. En este caso el hecho ocurrió en el ferrocarril Sarmiento, que lo que estaban haciendo es, estaban reparando los techos. Entonces sacaban las chapas de zinc, y ¿qué hacían con las chapas de zinc que sacaban? La ponían dentro de lo que era la senda peatonal. Bueno, un día de lluvia, una señora entra corriendo, por supuesto, accede a la senda peatonal, patina y sufre importantes daños. Entonces ella acciona por daño y perjuicio contra Ferrocarril Argentino y plantea una acción preventiva que era que saquen todas las cosas esas de la senda peatonal, que eran cuestiones peligrosas, que podían ocasionar daño a otra persona. El juez de primera instancia hace lugar a la acción resarcitoria, pero desestima la preventiva, porque decía que no habían acreditado el nexo causal. Ella apela a la Cámara y la Cámara hace lugar a la acción preventiva, e inclusive fíjense lo que hace la Cámara, no solamente le ordena al ferrocarril Sarmiento, sino a todos los ferrocarriles que estaban en construcción que despejen absolutamente lo que era la senda peatonal, que no exista ningún tipo de elemento que permita o haga previsible la producción de algún tipo de daño. Para que ustedes vean cómo funciona esta herramienta, que es muy importante. Y este es un caso, o sea, si hay algo que predominó en este año y medio, casi 2 años ya,
de pandemia producto del COVID es el tema de las medidas preventivas, de todo tipo, el tema de las burbujas, el tema de lo que es la cuarentena, el tema de, por ejemplo, el aislamiento dentro de lo que es un edificio, dentro de un barrio, evitar lo que es la propagación comunitaria del virus, de la pandemia, es decir, la función preventiva estuvo al orden del día. Pero este es un caso muy particular y realmente uno ve cómo esta herramienta es muy importante. Este era el caso de una familia que vivía en un departamento chico de la capital federal y vivía con un chico con discapacidad. Ese chico con discapacidad, ¿qué es lo que tenía? Autismo. Usted imagínense en la cuarentena rígida estar encerrado en un departamento de 2x2 con un chico con ese problema. Entonces, yo me imagino la desesperación de esos padres. Entonces, ellos plantean una acción preventiva y le plantean al juez la necesidad en lo que tiene que ver con el tema de la integridad psicofísica y la salud de ese chico y de ellos, el tema de la necesidad de que el chico pueda salir. Y el juez le hace lugar a la acción preventiva y le permitía al chico salir todos los días, inclusive feriado, sábado y domingo, 2 horas por día, y que él ande en un radio de 2 cuadras, podía andar, distraerse, inclusive si había algún tipo de parque, podía acceder a los parques, justamente para qué, para garantizar lo que era la integridad psicofísica de él y de la familia. Ustedes ven de esta manera lo que es esta herramienta fundamental, una herramienta que el abogado hoy no puede dejar de desconocer. Realmente muy, pero muy importante, en todos los ámbitos. Nosotros lo estamos analizando desde el punto de vista contractual, pero también lo vimos la importancia que tiene desde el punto de vista contractual. Y ahora vamos a analizar el de otro tema también muy importante, donde la acción preventiva tiene cabida, que es el tema de los derechos personalísimos. Pero eso lo vamos a hacer después de un recreo de 10 minutos, donde voy a volver a juntar nuevamente ganas. Igualmente, yo le aclaro para el que no se dio cuenta, yo soy bostero. Y entonces, al ser bostero, me sobra actitud. Así que si ustedes no quieren hacer recreo, yo les sigo para adelante. ¿Eh? Pero bueno, pero sé que hay algunos que no son de mi mismo color, de la misma simpatía, así que vamos a hacer un recreo de 10 minutos por ellos, para que se recuperen. ¿Eh? Esto va con onda, no se me enojen lo de la contraria. Hoy somos todos de Argentina, aguanta Argentina. Le tenemos que meter fácilmente un par de goles a los bolitas, a nuestros queridos hermanos latinoamericanos de Bolivia, pero bueno, en el fútbol no hay hermano que valga. Bueno, a muerte hoy, todos. No se me enojen nuestros hermanos fraternos, y va con onda esto. Muy bien, si no tienen alguna pregunta de lo que hablé hasta acá, no sé si voy muy rápido o no, hacemos un recreo de 10 minutos y volvemos con el tema de la acción preventiva en los derechos personalísimos. ¿Estamos?
Bueno, retomando, vamos al tema de cómo, digamos, la acción preventiva dentro de los derechos personalísimos. Bueno, lo primero es saber a qué hacemos referencia cuando hablamos de derecho personalísimo. Ahí tienen un concepto que da este prestigioso jurista que es Julio César Rivera, donde él dice que los derechos personalísimos son aquellas prerrogativas de contenido extrapatrimonial, perpetuo, inalienables, oponibles erga omnes, y que corresponden a toda persona por su sola condición de tal y que lo tienen desde el nacimiento hasta después de la muerte, y de la que nadie puede ser privado. Es decir, este es un derecho fundamental, un derecho reconocido expresamente por la Constitución Nacional, reconocido expresamente por los tratados internacionales, por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Convención de los Derechos del Niño, etc. El código le ha dado una importancia significativa, le dedica un capítulo de 10 artículos a todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos personalísimos, del artículo 51 al 61. No se olviden de que este código protege la persona, protege la dignidad de la persona, y la dignidad de la persona actúa como una válvula de cierre de todo el ordenamiento jurídico. El artículo 51, ahí lo tienen, dice claramente: la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad. Dentro de los derechos personalísimos más relevantes tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad psicofísica, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la identidad personal, etc. Es un derecho muy, pero muy importante. Después tiene este artículo, que es el artículo 52. El artículo 52 dice, dice afectaciones a la dignidad, dice: la persona humana lesionada en su intimidad personal, familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o de cualquier modo resulte menoscabada en su identidad personal, puede reclamar la prevención y la reparación del daño sufrido. Bueno, el artículo, como verán, es muy amplio, comprende prácticamente todos los derechos que están alcanzados por estos derechos personalísimos. Habla de la intimidad personal y familiar, de la honra, de la imagen, de la identidad. Es decir, amplio, y aparte claramente dice que en todo tipo de lesión ustedes pueden ejercer tanto la acción preventiva como la acción resarcitoria, lo que haría que agregar la punitiva. Muy importante. Bueno, después el artículo 1720, dentro de la parte ya de la responsabilidad en el título quinto, dice: protección de la vida privada. Dice: el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena, publica retrato, difunde correspondencia, modifica, mortifica en su costumbre, sentimiento, perturba de cualquier modo la intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, acción preventiva. Si antes no cesaron, y a pagar una indemnización, función resarcitoria que debe fijar el juez de acuerdo a las circunstancias. Inclusive el mismo artículo le permite una forma especial de reparación, que es mediante la publicación de la sentencia en un diario o a través de lo que son las redes sociales, justamente para que esa persona pueda salvar lo que es su buen nombre y honor. Ahí, como claramente ustedes ven, la intimidad es un ámbito que está reservado a la esfera más íntima, es decir, a lo que son las acciones, todas las cuestiones vinculadas con sus creencias, con sus sentimientos, que hacen a los actos del individuo, de su cuestión familiar, y que él no quiere que esas cuestiones se ventilen. Y también es una razón natural, del orden natural, de que nadie puede inmiscuirse de manera arbitraria en lo que es en las actividades o en el derecho de otra persona. Justamente esa intromisión de manera arbitraria es lo que de alguna manera está configurando el tema de la antijuricidad, que es lo que da lugar al tema de la acción preventiva. En esta materia de los derechos personalísimos es donde los integrantes de la comisión del anteproyecto del código, hablo de Lorenzetti, la doctora Hayton, la doctora Kemmelmacher de Carlucci y otros prestigiosos juristas, de donde creían que mayor aplicación iba a tener la función preventiva, justamente a los fines de actuar de manera rápida y eficaz, evitando de que este tipo de daños se materialicen. Pero la verdad es que no logró el cometido. No logró el cometido, es decir, los efectos de la función preventiva
dentro de lo que es el tema de la afectación de los derechos personalísimos, no tiene por efecto evitar de que el daño, sino por ahí es un efecto mitigador o evitar de que ese daño se agrave. Pero no tuvo el efecto que perseguían estos integrantes de la comisión, lo que es lógico, porque la mayoría de este tipo de daños se perpetra a través de ¿qué? A través de las redes sociales. Entonces, la utilización de las redes sociales, la automatización, el tema del anonimato y sobre todo el tema de la viralización es imposible de controlar. Es imposible de controlar. Porque usted a través de las medidas preventivas, y ahora van a ver, lo que pueden lograr son bloqueo o filtro, es decir, obligarle a los buscadores de Internet que establezcan un bloqueo de información impidiendo de que esa información siga circulando a través de las redes sociales. Y los buscadores la hacen, pero el problema es que eso se volvió absolutamente viral y en fracciones de segundo es infernal, pero infernal, infernal. Hay un caso testigo, no lo tengo acá, lo tengo bajado, pero no lo tengo acá. El caso, por ejemplo, lo que pasó con la expresidenta de la Nación, donde apareció donde ustedes la buscaban por Google y lo que aparecía decía, fulana de tal, ladrona de la nación argentina. Por supuesto que inmediatamente accionó, sacaron ese tipo de información, pero la circulación viral que tuvo eso, es más, ella está tratando de demostrar cuánto fue la cantidad de gente que llegaron a ver y se habla de trillones de personas. Es impresionante el daño que puede generar este tipo de situación. Aparte, ustedes me dicen, establecemos el bloqueo, borramos la información, pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente lo que hace, pues le encanta esto, vamos a partir de esa base, le encanta todo lo que es el morbo, el chisme y todo lo demás, que lo que hace, baja la información, lo baja a su computadora o lo baja a su celular. Y después esa información que baja la manda a los grupos que tienen. Y de esos grupos va a los grupos y entonces se vuelve una bola de nieve infernal. Y es más, algunos de esos grupos inclusive se toman el trabajo de editar esa información, inclusive de incrementarle o agregarle mayor cantidad de datos, lo que hace que realmente sea una bola de nieve imposible de contener, imposible de frenar. Bueno, generalmente las personas mediáticas están muy expuestas a este tipo de situación. Hablo de actrices, modelos, deportistas, políticos, es decir, están muy expuestos a este tipo de situación. Pero la verdad de hoy es que nadie está exento, todos, absolutamente todos estamos expuestos a este tipo de situación. Es más, hace no mucho tiempo, hará un año, tomó estado público el tema de la publicación de una foto de varias chicas que pertenecían a la facultad, donde la subieron a varias páginas con alto contenido pornográfico. Es decir, todo está expuesto a este tipo de situación, nadie está ajeno. Y sin lugar a duda que el tema de las actrices y la modelo es donde mayores puestas se encuentran. Ahí tienen un famoso fallo que también es un leading case que llegó a la corte, que es el caso Rodríguez María Belén contra Google, donde comienzan a circular fotografías con alto contenido pornográfico a través de las redes sociales. Ella plantea una acción por daño y perjuicio y también una acción preventiva obligando al buscador a establecer bloqueo o filtro de información. Por supuesto que los bloqueos se hacen efectivos, ustedes quieren buscar la foto esa hoy, no van a encontrar, pero el tema de impedir la viralización o que esa información siga circulando a través de los medios es imposible. Otro caso emblemático es de otra modelo donde se volvió viral un video de una relación íntima que ella tenía con quien era su pareja en ese momento, en una zona de viñedo. Por supuesto que ella también acciona inmediatamente contra los buscadores, contra Google y Yahoo, a través de una medida cautelar,
evitando de que ese video circule a través de las redes sociales, logra el cometido, pero vuelvo a decirle, un video que se volvió absolutamente viral. Inclusive comenta la misma actriz de que ella, una vez que tomó razón del tema de la existencia del video, entra a ver y ve que se la asociaba a ella con varias páginas y blogs de alto contenido sexual, inclusive estaba en una lista donde se la ofrecía dentro de lo que es el tema de la prostitución VIP. Todo, por supuesto que ella acciona por daño y perjuicio contra Google y el juzgado de primera instancia desestima la acción porque dice que Google accionó rápidamente y bloqueó la información. Ella apela, va a Cámara y Cámara le hace lugar a la acción de daño y perjuicio y le condena a Google en 100.000 pesos, que esa modelo cobró en el 2008 con los intereses 500.000. Imagínense 500.000 pesos para Google, pero nada, un vuelto, digamos, ¿no? Si el lograr el cometido de que justamente estos buscadores de Internet tomen mayores recaudos de filtro, digamos, de información y demás, con este tipo de situación es imposible. Bueno, este otro caso emblemático, el caso de un exjugador de fútbol, hoy comentarista de fútbol, a mi criterio, muy buen jugador de fútbol y uno de los mejores comentaristas que hay, también comenzó a circular a través de las redes sociales y por supuesto que se hicieron eco todos los medios de comunicación, una serie de fotos, videos y audio donde se le relacionaba con una mujer que no era su esposa. Entonces él plantea una acción preventiva donde impide que siga circulando ese tipo de información y lo hace a través de una medida que se llama tutela inhibitoria de expresión. Esa tutela inhibitoria de expresión, ¿cómo se la conoce vulgarmente? Como bozal legal. El bozal legal o tutela inhibitoria de expresión técnicamente es justamente una prohibición para expresarse o manifestarse públicamente. Esa tutela inhibitoria de expresión o bozal legal puede ser de carácter general o puede ser específica. De carácter general y cuando le obliga a todos los medios de comunicación, inclusive los que actúan a través de las redes sociales y demás, a hacer algún tipo de manifestación respecto de tu persona, de tu actividad, de lo que fuere, de tu relación familiar, de carácter general. No pueden hablar de vos, de tu familia, de nada. Y de manera específica cuando vos pedís que no se manifiesten respecto a una cuestión particular. Por ejemplo, Maradona planteó este bozal legal en su momento para evitar de que hablen sobre su actividad sexual. O sea, lo podés utilizar también de manera específica, circunscripto a determinado tipo de actividad, este bozal legal. Y va dirigido contra todos los medios de comunicación, televisivo, radial, escrito y a través de lo que son la utilización de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nada, no puede hacer nada. Bueno, el gran problema que se da en esto, que con el tema de la tutela inhibitoria de expresión o bozal legal, que lo que trata justamente de defender un derecho fundamental como el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la identidad de una persona, y que es, como le dije, un derecho reconocido expresamente por nuestra Constitución, y que choca contra otro derecho fundamental, reconocido expresamente por nuestra Constitución, por los tratados internacionales, un derecho muy importante que hace al sistema democrático, que hace al sistema republicano de gobierno, como el tema de la libertad de expresión y la prohibición de censura. Entonces, son dos derechos fundamentales, dos derechos reconocidos por la Constitución que entran en pugna. Entonces, la decisión del juez en este caso es determinar cuál de los derechos prima sobre el otro. Bueno, si ustedes me preguntaban a mí hace 10 años cuál de los derechos prima sobre el otro, yo le diría, sin lugar a duda, el de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque tenía inclusive hasta una presunción de inconstitucionalidad. No se podía ir en contra de lo que era la libertad de expresión y sobre todo sobre cuestiones donde, de alguna manera, entre comillas, estaba afectado lo que era el interés público. Pero a partir de numerosos fallos de la Corte, como el caso de este fallo que le mencioné, Rodríguez María Belén, el caso de Ponseti y Balbín, el caso Campilay, donde la Corte comienza a decir de que no hay derechos absolutos y que los derechos deben armonizarse. Y por lo tanto hay que determinar
distintas circunstancias para analizar qué derecho va a tener preferencia sobre el otro. Por ejemplo, ¿en qué situación va a predominar el derecho a la intimidad por sobre la libertad de expresión? Cuando se afecten los derechos de los niños y los adolescentes. Ahí no cabe ninguna duda, está expresamente reconocido por la Convención Americana, es decir, por el Pacto de San José de Costa Rica y también por la Convención de los Derechos del Niño. Acá tienen un fallo muy elocuente de eso, que es el fallo que plantea la presunta madre biológica de una hija del astro que nosotros teníamos del fútbol. Pero bueno, antes de ella iniciar el juicio de filiación por esa presunta hija, que es lo que hace, plantea una medida autosatisfactiva. Y en la medida autosatisfactiva lo que hace es, quiere, antes de plantear el juicio, evitar de que todos los medios de comunicación se manifiesten, publiquen foto, video o algo referente a lo que era la presunta hija. Por supuesto que todos los medios de comunicación, entre una noticia, una bomba, apelan la medida llega a la Corte y la Corte hace lugar a la medida autosatisfactiva, es decir, ratifica. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice la Corte? Justamente toma en cuenta estos diversos tratados internacionales como la Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 16, inciso 1, donde prima el derecho del niño por sobre lo que es el tema de la libertad de expresión. Entonces, en ese caso no cabe ninguna discusión de que va a tener preferencia la protección de la intimidad por sobre la libertad de expresión. Después tienen pautas complementarias. Las pautas complementarias que tiene que analizar el juez para determinar si procede o no esta acción preventiva, por ejemplo, es si está en juego el interés público o un interés meramente privado. Si está en juego el interés público, y sin lugar a duda que la libertad de expresión va a tener preferencia sobre la intimidad. Y si es un interés meramente privado, la intimidad por sobre la libertad de expresión. Después otras pautas complementarias, como por ejemplo, que ustedes no hayan habilitado ese tipo de situación. Por ejemplo, hay el famoso caso de un actor que estaba por querer dar publicidad a una nueva serie que estaba por sacar y él mismo mandó a los medios de comunicación una serie de fotos donde aparecía totalmente desnudo, donde se volvió viral ese tipo de fotos. Él no puede plantear después el día de mañana una violación a su derecho de la intimidad si él consentió eso. Es decir, como diría Ulpiano, no hay injuria para el que ha consentido, es decir, no hay daño para el que ha consentido. Si vos consentiste, no podés alegar de que violaron tu derecho a la intimidad. Después otra cuestión que también bastante discutida o controvertida es si los funcionarios públicos, los políticos, por su gran exposición pública, tienen de alguna manera más restringido lo que es el tema del derecho a la intimidad. Y acá cobra significativa importancia tres fallos que también son considerados como leading case, que lo tendrían que conocer ustedes porque son fallos muy importantes. El primero de ellos, que yo ya le mencioné hoy, el fallo Campilay, es un fallo muy importante. Tres diarios pertenecientes a una multinacional, que era el Diario Popular, Crónica y La Razón, publican un comunicado de la Policía Federal en el cual se le atribuía a este sujeto Campilay la comisión de varios delitos. Por supuesto que Campilay se constituye como querellante dentro del juicio y logra demostrar en el juicio penal que él no había participado en ningún delito. Es decir, obtiene el sobreseimiento definitivo, donde logra determinar que él no participó. Y entonces él mismo dice que se trataban de delitos graves, porque se le imputaba robo con arma de fuego, droga, narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él inicia una acción de daño y perjuicio contra los tres diarios, justamente por el tema del daño moral. El juez de primera instancia hace lugar a la acción de daño y perjuicio y la Cámara ratifica. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? Apelan, llega a la Corte y la Corte por mayoría ratifica el fallo. Es decir, hacen lugar a la acción de daño y perjuicio y lo que hacen es predominar el derecho a la intimidad por sobre lo que es el tema de la libertad de expresión. Y el hecho de que ellos publiquen algo que era un comunicado a otra persona no lo exime de responsabilidad cuando vulneran un derecho fundamental como era el derecho a la intimidad. Pero uno de los integrantes de esa corte, que era Fay, falla en disidencia. ¿Por qué? Porque dice que los medios de comunicación únicamente tienen que responder ante ese tipo de situación cuando hay una conducta dolosa. Es decir, cuando ellos publican una información sabiendo que es falsa, ellos. Y ahí comienza a introducir lo que era la teoría de la real malicia.
Teoría que comienza a aplicarse a partir de este precedente, que es un precedente también famoso, que es el famoso caso Patito contra Diario La Nación. En el caso Patito contra Diario La Nación, lo que hace el Diario La Nación es, hace una publicación donde pone en evidencia lo que era el actuar del cuerpo forense, médico forense de, de la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente el comunicado le atribuye como una estructura ilegal, es decir, era una asociación ilícita destinada a defraudar. Tanto que a partir de ese comunicado, de ese informe que hace el Diario La Nación, comienzan a depurar lo que era el cuerpo médico forense. Pero el cuerpo médico forense se ve agraviado y ¿qué es lo que hace? Inicia una acción por daño y perjuicio contra el Diario La Nación. El juez de primera instancia hace lugar a la acción resarcitoria, como era, la Cámara ratifica y va a la Corte, y la Corte desestima. ¿Qué comienza a aplicar la Corte? Ya Lorenzetti, Faiza, Farón y Argibay, el principio de la real malicia. Dice, tratándose de informaciones referentes a figuras públicas, cuando las noticias tuvieran expresiones falsas o inexactas, lo que se consideran afectados deben demostrar que se emitió la expresión o imputación conocía la falsedad. Tienen que probar el dolo. Prácticamente imposible. Es decir, en ese caso desestimaron, ahí hace predominar lo que es el tema de la libertad de expresión por sobre el derecho a la intimidad. Y en el otro precedente también famoso, probablemente lo conocen o lo han sentido nombrar, el caso Fontevecchia Amico, que, perdón, que eran también dos periodistas, perdón, que eran dos periodistas que hacen dos publicaciones y donde lo que ponen en esas publicaciones es la existencia de un hijo extramatrimonial del expresidente Carlos Menem, que en ese momento que ellos hacen la publicación él era presidente. Por supuesto que el presidente Menem acciona por daño y perjuicio contra estos dos periodistas, el juez de primera instancia desestima, va a la Cámara y la Cámara hace lugar y le condena a los dos periodistas a pagar la suma de 150.000 pesos. Va a la Corte y la Corte ratifica. Lo único que hace es disminuye un poco el monto de 150, lo deja en 60. ¿Qué es lo que hacen estos dos periodistas? Accionan ante la Corte Americana de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte falla, ¿y qué es lo que le ordena al Estado de la Nación Argentina? Dejar sin efecto todo tipo de condena civil contra estos periodistas, porque vulneraban un derecho fundamental de todo sistema democrático como era el de la libertad de expresión. Inclusive le obligan al Estado de la Nación Argentina a publicar la sentencia en salvaguarda, digamos, de lo que era el buen honor de todos periodistas y le ordenan el pago de una indemnización de daño y perjuicio a favor de los mismos. ¿eh? De alguna manera estos fallos ponen en evidencia cómo juega el tema de estos dos derechos fundamentales como son el tema del derecho a la intimidad y el de la libertad de expresión. No sé si quieren hacer alguna pregunta, hasta ahí llega lo que es la función preventiva en este derecho muy importante como son los derechos personalísimos. Y vemos estos dos últimos temas, que es legitimación y la sentencia, son dos temas cortos y hasta acá llegamos, acá dejo. En la próxima clase terminamos esta unidad número 2 y vemos la unidad número 4, que son las causas de justificación. Yo creo que nos va a dar el tiempo como para terminar ambos temas. ¿Quieren hacer alguna pregunta o paso directamente al tema de la legitimación? Que forma parte de lo que es la acción preventiva. Yo le dije que estaba tratado en 3 artículos, vimos el primero, el 1711, hicimos un análisis muy amplio de lo que es esa acción preventiva y ahora vemos la legitimación y la sentencia. En cuanto al tema de la legitimación, el artículo 1712 hace solamente referencia a la legitimación activa, es decir, al que va a accionar, al que va a plantear la acción preventiva. Y el artículo 1712 dice que puede ejercerla todo aquel que acredite un interés razonable en la prevención del daño. Ustedes verán un artículo muy amplio. Y después, pero nada dice respecto de la legitimación pasiva. Pero se presume que la legitimación pasiva no es de carácter universal, sino que la acción siempre va dirigida contra aquel que está obligado a establecer esos mecanismos de seguridad para evitar de que el daño se materialice. Y en la mayoría de los casos también se hace extensivo al Estado por una razón muy simple.
el Estado es el que cuenta con los recursos económicos y con los recursos humanos. Entonces, el que está en mejores condiciones para poder resolver y hacer efectiva estas medidas preventivas. Pero generalmente va dirigido contra el que tiene que cumplir con esas medidas de seguridad. En lo que hace a la legitimación activa del artículo 1712, si estamos hablando de un derecho individual o del tema de garantizar lo que es el patrimonio de una persona, y sin lugar a duda que el que va a tener el derecho a la acción es el afectado individual, ya sea de su persona o de su patrimonio. Y si estamos en presencia de un derecho de incidencia colectiva, lo que se tiene en cuenta para determinar quiénes están legitimados es un fallo también de la Corte, que es el fallo a la vi. Ustedes lo tienen transcrito en el libro El Fallo, léanlo, un fallo muy interesante, y a partir de ahí comienza a hablarse de los llamados derechos individuales homogéneos. ¿Cuáles son los derechos individuales homogéneos? Son aquellos en los que si bien resulta afectada a una persona, puede afectar a muchos. Entonces, por eso son también de alguna manera un tipo de daño de incidencia colectiva. Y bueno, ese tipo de derecho individual homogéneo fue incorporado en el anteproyecto en el artículo 1746 y ahí claramente el artículo decía quiénes podían accionar. El afectado individual o agrupado que demuestre un interés propio, el defensor del pueblo, de la nación, de las provincias, de la ciudad autónoma y las organizaciones no gubernamentales en defensa de derechos colectivos conforme al artículo 43. Si bien este artículo fue suprimido de la versión definitiva del código, la doctrina y la jurisprudencia dice que no hay mayor inconveniente porque ya hay una línea trazada a partir de lo que es el fallo Alaví y otros precedentes donde está claramente determinado quiénes son las personas que pueden ejercer esta acción preventiva cuando se trata de un derecho de incidencia colectiva. Y por último, el artículo 1713 que hace referencia a la sentencia. Ese artículo dice: la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer según corresponda. Debe ponderar el criterio de menor restricción posible y de los medios más idóneos para asegurar la eficacia de la obtención de esa finalidad. Como ven, el artículo lo que establece es amplia facultad al juez para que el juez disponga de todas las medidas necesarias y conducentes tendiente a lograr la finalidad perseguida, que evitar de que ese daño se materialice, continúe o se agrave. Puede dictar sentencia definitiva, puede dictar sentencia provisoria, puede hacer lugar a cautelar y puede hacer lugar a medida autosatisfactiva. O sea, puede utilizar todas las herramientas necesarias, puede dictar mandatos preventivos que le permite la posibilidad de actuar de oficio, es decir, a través de lo que son sus facultades ordenatorias e introductorias, es decir, puede ordenar todas las medidas. Puede establecer obligaciones de dar, como por ejemplo entregar esa prótesis, entregar ese remedio, entregar esa suma de dinero importante para costear un importante tratamiento, por ejemplo, en el extranjero, obligaciones de hacer que una empresa construya una planta de saneamiento industrial a los fines de evitar la contaminación, la necesidad de que la empresa haga un estudio de impacto ambiental para no afectar el medio ambiente, o obligaciones de no hacer, por ejemplo, clausurar una obra porque no cumple con las medidas de higiene o de seguridad. Puede extremar todas las medidas que considere necesaria o conducente para que se logre la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que el daño se materialice, continúe o se agrave. Y la parte final que dice debe ponderar criterio de menor restricción posible y que cuando se plantea la acción preventiva, necesariamente el juez tiene que analizar si no se vulnera algún otro tipo de derecho fundamental. Como vimos acá, cuando vos planteas una acción preventiva para proteger tu derecho a la intimidad y el juez tiene que analizar si no está violentando lo que es la libertad de expresión. Si está violentando lo que es la libertad de expresión, la censura previa, analizar todas las pautas que nosotros analizamos para ver si procede o no. Le doy un caso más elocuente como para que ustedes vean cómo procede esto. ¿Cuál es el hecho que mayor cantidad de daño genera acá en nuestro país y en el mundo? Los accidentes de tránsito, sin lugar a dudas. Acá en nuestro país muere aproximadamente 8.000 personas por año. Existen más de 1 millón de accidentes viales por año, de los cuales 400.000 son accidentes graves, con un importante costo para el Estado con el tema de estos accidentes. Bueno, la Argentina se comprometió con la Organización Mundial de la Salud de reducir, nunca lo redujo.
a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero ese es el promedio. Bueno, imagínense uno que me acaba de escuchar a mí, mañana dice, no, yo me levanto y planteo una acción preventiva. Y la acción preventiva es evitar de que circulen en la vía pública cualquier tipo de vehículo que pueda generar un accidente de tránsito. Porque como dijo el doctor Clapp, es lo que genera la mayor cantidad de daños acá y en el mundo. Entonces el juez analiza eso y dice, sí, efectivamente, genera muchos daños. Ahora bien, yo puedo establecer una acción preventiva impidiendo la circulación de un vehículo, de los vehículos, paro el país, no hay combustible, no hay mercadería, no hay carne, no hay nada, absolutamente nada. Paro el país como cuando para Moyano, bueno, se para el país. Entonces el juez analiza, está bien, se está afectando un derecho fundamental, pero acá también el derecho a la circulación, el derecho a trabajar, el derecho a la libertad, el derecho a la comercialización, etcétera. Entonces el juez pondera los derechos que se afectan y en virtud de eso determina si la acción preventiva va a proceder o no. En este caso yo le aseguro que no. No va a haber acción preventiva que valga. Las acciones preventivas las tiene que implementar el Estado como una política de Estado. Es decir, estableciendo una política en materia de seguridad social, tratando de reducir de manera significativa, como lo ha hecho España y como lo ha hecho acá en América Latina, Colombia, donde ha reducido de manera significativa la gran cantidad de accidentes de tránsito. Siempre comento esto como un dato así informativo, siempre digo la misma información. Me tocó un par de años, yo tengo dos hijas ya grandes, adolescentes, digamos, y las dos generalmente forman parte de lo que es el tema de que integran una de las comparsas. Bueno, yo le digo, llegar a la zona del Corso, sobre todo en los horarios pico, prácticamente tenés que tener un avión. Y después lo que te puede llegar a pasar de que salí de tu casa hasta que llega allá, bueno, no sé, no garantizo la integridad psicofísica de nadie. Bueno, eso de ida, no te cuento de vuelta, donde el mayor sponsor de los cursos que es una bebida alcohólica, donde establece el mejor lugar para que vos puedas ver los cursos en esa bebida alcohólica que es el sponsor, y donde le llama el camarote tal, donde a reventar. Por supuesto que los que salen de ese camarote tipo 6:30 de la mañana, salen creyéndose que son Hamilton digamos, y no sé cómo es el Alonso, salen embravecidos, digamos. Bueno, el último año que me tocó participar, ¿qué hizo con buen criterio la Municipalidad de Corrientes? Primer día, prueba de alcoholemia afuera. Por supuesto que todo lo que estaban en situación de alcoholemia, había una cola de auto parado infernales. El segundo día, yo le puedo garantizar que el que iba ahí a ese camarote a tomar, se fue en remis o con un amigo que no tomaba. Bueno, ese año que ocurrió a la salida, después del primer día, ¿qué cantidad de accidentes hubo? Cero. ¿Cómo se llama eso? Se llama medida de prevención, medida de seguridad. ¿Quién tiene que garantizar la prevención? ¿Quién tiene que garantizar la seguridad como política de Estado? El Estado. Ahí tiene que ir dirigida la acción. Y ahí largué mi eslogan. Probablemente dentro de unos años me postule, digamos, algún cargo, así que ténganme presente que vamos a tratar de implementar todo lo que sean medidas preventivas, etcétera. Cargo, por supuesto, el cargo no es un cargo del Estado, sino me quiero lanzar, digamos, en un cargo en el Club Niamore, en el Club Azul y Oro. Bueno, dejo hablar. Nos vemos. Éxito. Buena tarde para todos. Nos vemos la semana que viene y terminamos con lo que queda de esta unidad número 2 y número 4. Cualquier duda, consulta, lo vemos en la próxima clase. Éxito para todos. Buena tarde. Estudien. Traten de estar presentes, no se borren. Nos vemos. Éxitos.